Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier situación, lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Te quiero invitar también muy cordialmente a que te suscribas al canal, al WhatsApp. Le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, sin antes decirte que siempre te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo, mi querido Capricornio. Hay muchísimas personas de Capricornio que son muy cercanas mías. Bueno, te dice esta hada te dice que mates todos tus miedos. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar o matar un miedo? Mirándolo a la cara, enfrentándolo, atravesándolo. Esa es la mejor y la única manera, porque si no enfrentas tus miedos, bueno, nunca te vas a dar cuenta si pudiste o no pudiste, si realmente eras capaz o no, pero yo sé que eres capaz de cualquier cosa. Bueno, entonces vamos, mata tus miedos, déjalos seguir, déjalos fluir. Enfréntate, míralo a los ojos y bueno, inclusive si lo puedes hacer, hazlo tu amigo o tu amiga, pero ya deja de esconderte de esos miedos que no te dejan avanzar. Bueno, y si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo enfrento mis miedos, los miro a los ojos y avanzo. Y si, bueno, no quieres escribir algo tan largo, escribe simplemente hecho está. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Primero vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Vamos a develar qué es lo que realmente siente esa persona por la cual tú en este momento estás preguntando. Bueno, es una persona que realmente sus sentimientos están como de caída. Es una persona que se siente a ratos derrotado, derrotada. Y la verdad es alguien que te quiere, pero que ha recibido muy malas noticias de parte tuya o le han dicho cosas bastante negativas de ti. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Se siente bastante solo o sola en la relación que ustedes están llevando en este instante, en este momento. Es una persona que se encuentra bastante deprimida, bastante, mucho. Yo creo que te has dado cuenta que está muy cabizbajo o cabizbaja, que a veces como que le hablas y como que está en otro planeta. Bueno, es una persona que está muy deprimida y yo diría que necesita en este instante ayuda profesional, necesita ayuda para salir de esa situación. Es una persona que a pesar de que está tan deprimido y tan deprimida, mira, dice, bueno, yo podré salir adelante de esta situación que estoy atravesando ahora en este momento, pero si esa persona se lo propone ya, si cae en cuenta de qué es lo que realmente le está sucediendo, de lo que es qué es lo que le está pasando. Bueno, tal vez ustedes en este momento están teniendo problemas y dificultades y eso lo tenga o la tenga esta persona así en esta situación. Bueno, vamos a ver qué más nos dice acerca de los sentimientos estas cartas. Bueno, la verdad es que es una persona que el amor que siente por ti en este instante lo ha tomado o la tomó por sorpresa. Es un amor que no se esperaba sentir por ti. Es una relación que surgió así como que no pensaban que fuera a ser real. Sí, bueno, es un amor que la verdad le ha traído bastantes problemas, dificultades a esta persona. Es una persona que siente a veces que ha perdido mucho por estar contigo, que ha perdido mucho por la relación que tiene contigo en este momento, en este instante. Es una persona que a pesar de que sus sentimientos estén como tan apesadumbrados, bueno, en todo caso que estén tan tristes, esta persona, se me fue la palabra, a pesar de que se vea como tan triste, es una persona
que quiere, o sea, tiene una esperanza de que las cosas se arreglen entre ustedes dos. Bueno, yo no te voy a decir lo que está pasando ahora entre ustedes dos porque tú ya lo sabes, pero sí te voy a decir un posible futuro, algo que posiblemente podría suceder entre ustedes dos. Ya sabes que si resulta algo negativo no es para que te quedes con las manos o los brazos cruzados, sino que es para que tomes acción. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, lo que te estaba diciendo, un engaño, una falsedad entre ustedes dos, una pérdida total del interés de la relación de ustedes, cansancio por los problemas y dificultades que están enfrentando en este momento. Bueno, la verdad es que hay demasiadas espadas en esta lectura, muchas, bueno, ya son suficientes, digo yo, para que saco más cartas. Es una situación bastante compleja la que ustedes están viviendo ahora. La verdad es que, bueno, en un futuro más bien cercano, perdón. Si ustedes no solucionan lo que en este momento esté sucediendo en la relación de ustedes, bueno, esto se va a venir al traste, esto va a terminar en el descubrimiento o en una infidelidad, si es que ya se está dando o que se está por dar esta infidelidad. Ten mucho cuidado con lo que están haciendo ustedes con sus vidas, con su relación, porque la verdad, bueno, para estar perdiendo el tiempo el uno y el otro sin querer estar juntos, sin poder llevar las cosas como tan en serio como deberían ser, la verdad es que eso no se vale, no es justo con ninguno de los dos. Bueno, pero hay una persona aquí que está siendo más perjudicada que el otro. Hay una persona que realmente se siente bastante solo, bastante sola, y esa cuestión, si no la solucionan ahora, se va a poner color de hormiga brava, en el sentido de que esto ya les va a generar es una desesperación, discusiones muy fuertes, ya no solamente que ustedes estén involucrados en esta pelea, sino también personas del entorno de ustedes podrían estar involucrados en esta situación. Tengan mucho cuidado y actúen ahora. Es momento de actuar porque si no, esto se puede estar desbordando, se puede estar saliendo de control. Bueno, el llamado de tus guías espirituales es a la acción ya mismo, porque el interés, la pasión, el respeto, todo se puede estar viniendo abajo en un futuro más bien cercano. Entonces ya no esperes más para actuar en esta situación. Vamos a ver qué te dice el tarot el tarot de los ángeles, perdón, el día de hoy. Mira, te dice que en los viajes te encontrarás. Sería muy bueno que ustedes pasaran tiempo a solas para poder definir la situación de ustedes. Al parecer hay demasiadas personas alrededor de la relación de ustedes que no les permiten tener su momento de intimidad, su momento de hablar, de decirse sus cosas. Es imperativo que ustedes tengan un tiempo a solas, ya sea que viajen o no, pero bueno, es imperativo. Este angelito te dice, sé misericordioso con tu familia. Este es el momento de mirar más allá de tus propios intereses y los propios intereses de tu persona especial, porque al parecer no solamente se afectan ustedes con las decisiones que ustedes puedan tomar como pareja, sino muchas personas más. No te digo que tengas que estar atado o atada a una persona por no lastimar a otras personas, no, sino que simplemente te digo que mires hacer las cosas bien, de tal manera que no sean tan perjudicados ni las partes ni las personas que están directamente involucradas con la relación de ustedes. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, esta es la carta de el crepúsculo y está de manera invertida. Esto me habla acerca de que ustedes le han dado muchas largas a esta situación, como que se quedaron ahí dormidos en sus laureles, o no laureles porque no es cosa buena, sino más bien dormidos sobre un agua sucia que no se dieron cuenta que realmente estaba ahí, o no se quisieron dar cuenta, mejor, se acostumbraron a estar mal, a llevarse mal, a que la relación comenzara a ir de para abajo y no se tomaron la molestia de hablar y decir qué realmente lo que estaba sucediendo entre ustedes dos y solucionarlo. También me dice por este lado el tarot egipcio me anuncia la ruptura entre ustedes dos, que si ustedes dos no toman acción en este instante, en este momento, las cosas ya se vienen para abajo totalmente. Eso me dice el tarot egipcio, que miren que las cosas a veces no queremos aceptar la verdad, entonces ni te engañes tú ni engañes a tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué te dice las hadas el día de hoy, que nada es lejos de esa situación. Bueno, si la situación entre ustedes dos es ya mismo tan perjudicial y tú ves que se puede poner peor todavía, bueno, es momento de hacer un cierre con mucho amor, con mucho respeto y con muchísima sabiduría en lo posible. Siempre les digo en lo posible, porque no siempre las cosas terminan bien en una pareja, pero que sea lo mejor posible. Bueno,
Y te dicen las hadas que pienses antes de juzgar también, que mires bien todos los factores de la situación que están atravesando ustedes dos, si realmente fue lo que sucedió, si realmente es lo que se ha dado o hay demasiadas personas involucradas alrededor de la relación de ustedes que han magnificado los problemas y las dificultades poniéndose de una parte o poniéndose de otra. Es muy posible que esto sea así de esa manera y la relación no se convierta en una relación de dos, sino en una relación de muchas multitudes y una relación en la cual, o sea, no solamente se convirtió en eso, sino que también permitieron que muchos opinaran. Bueno, si quieres declarar algo en los comentarios de este video, hazlo. Mi pareja y yo tomamos la decisión firme y certera de hablar ya mismo. Y si no quieres escribir tan largo, escribe hecho está simplemente en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este mismo momento. Vamos a ver qué me les está pasando a mis solteritos y mis solteritas y qué me les espera en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, buena época, tú eres una persona ya madura, equilibrada, una persona que se está comenzando a plantar firme, a plantar duro, a no permitir que otras personas abusen de ti, tomen decisiones por ti o digan o hagan cosas que realmente a ti no te gustan, que no te agradan, que te perjudican, que en lugar de ayudarte a crecer, te ayudan es a bajonearte cada vez más. Tienes que portarte de una manera así firme porque hay personas en tu entorno que tienen la costumbre de decirte cosas o hacer cosas que la verdad a ti no te cuadran mucho y tú te has quedado mucho tiempo callado o callada. Ya es momento de hablar, ya es momento de decir y hablar tus verdades. Te espera en un futuro más bien cercano una decepción bastante grande con respecto a una persona que la verdad tú pensabas que era de una manera totalmente diferente, pero que no. Te vas a enterar de algo de este personaje y la verdad te vas a desilusionar bastante. También me están diciendo que tengas mucho cuidado con ciertas mentiras que te van a decir, ciertas mentiras que te van a llevar a tomar decisiones poco certeras. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy, que lleves justicia al inocente. Fíjate bien si el inocente no eres tú o eres tú mismo o tú misma. Bueno, si es a ti que te han estado diciendo mentiras, bueno, la justicia llega para ti definitivamente y si quieres escribirlo en los comentarios del video, lo puedes hacer. La justicia llega para mí. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me habla acerca de tu trabajo, de tu empleo. Ten mucho cuidado porque hay personas detrás de ese trabajo que tú tienes, de eso tan bueno que tú estás haciendo ahora. Bueno, hay personas interesadas en ocupar tu puesto. Y las hadas, por último, te dicen, toma el control de tu narrativa, toma el control de tu vida, ya no te dejes manipular tanto, mi querido amigo y amiga. Así, pórtate serio, pórtate firme y toma tú tus propias decisiones, basado en respeto, en amor, sabiduría, especialmente en ti mismo, en ti misma. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a su economía, la verdad es que tal vez ustedes habían estado pensando que habían encontrado ese negocio que les iba a sacar a ustedes de problemas, de dificultades, a tener una estabilidad laboral, pero la verdad es que no fue así de esta manera, y eso les está causando a ustedes bastantes depresión, mucha desesperación, demasiados sentimientos de derrota. Te digo que no bajes la guardia, no bajes la guardia. Si algo no resultó, bueno, tú eres muy creativo, muy creativa y algo espectacular vendrá. Te dice, bueno, lo que te estoy diciendo te lo confirma este angelito. Te dice, tu memoria guarda la justicia. Hay un dinero, negocio o algo que a ti te quedaron debiendo y que tú ya lo habías perdido. Bueno, la verdad es que ese asunto vuelve otra vez a colación y te van a devolver aquello que no te habían devuelto, aquello que te habían robado. Bueno, eso vuelve para ti. Mira, me dice el tarot egipcio que lo que pasa es que tú tienes demasiadas dudas en el momento de tomar decisiones acerca de tu vida económica, acerca de tus negocios. Si tienes tantas dudas, busca información, pero no tomes decisiones así a la ligera, solamente con el sentimiento o en momentos de demasiada alegría o demasiada tristeza o de desesperación. Cuando tengas sentimientos extremos, no tomes ningún tipo de decisión. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, que es tiempo de curación y no de guerra. Bueno, no pierdas ni energía, ni tiempo, ni recursos discutiendo con personas que realmente
realmente no, ni siquiera te van a dar la razón. Bueno, más bien sana tú por dentro, sana tu vida económica con rituales, con oraciones, con conocimiento, con acciones y quitando otras cosas más y sigue adelante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.